Muy bien, pues muchas gracias a Dios por este maravilloso día que nos da. Gracias al Señor que nos permite estar aquí. Yo personalmente le quiero agradecer mucho, pues que Él haya rescatado mi vida, ¿no? De la forma en que vivía anteriormente. Escuchando los testimonios, me pongo a meditar de todas las cosas que el Señor me guardó antes de conocerle y de los cambios que ha hecho en mi vida. Y la verdad le doy muchas gracias a Él, porque no creo que estuviera yo aquí, y si estuviera no sé cómo sería. Le doy gracias a Dios por la obra que ha hecho en mi vida y que sigue haciendo, y que ciertamente pues falta mucho por hacer, ¿no? Pero bien, en eso estamos y le damos gracias a Dios por ellos. Bueno, la última vez que me tocó la oportunidad de estar aquí al frente compartiendo, hablábamos de un tema muy importante, que es el tomar conciencia de que somos hijos de Dios. Y bueno, lo basábamos esta predicación en Primera de Juan 3:1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y bueno, vimos a detalle en qué se fundamenta que se nos llame hijos de Dios y cómo nos explica la palabra de Dios las tres diferentes acepciones que la palabra hijo tiene y que manejan los textos que estuvimos revisando, y que tienen que ver con la pertenencia, ¿no? Cuando el Señor dice, eres mi hijo, se utiliza una palabra que tiene que ver con la pertenencia, pero también, y más importante tal vez, es la palabra hijo como adopción, que pues nos da la base legal para que nosotros entendamos y sepamos lo que también nos dice la palabra de Dios, que somos herederos y coherederos con Cristo. Y fundamental y maravilloso es que también la palabra nos dice que somos engendrados directamente por Dios. Es decir, hay una nueva vida espiritual que Dios produce en nosotros, ¿no? Dice Juan 1:12-13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ese es un enorme privilegio. Nosotros por fe recibimos la gracia de Dios y el derecho de ser hijos de Dios por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, y engendrados por Él mismo. Y esta parte también nos ayudó a revisar los grandes privilegios que conlleva el ser hijos de Dios, las grandes bendiciones, y cómo las promesas del Señor que se han cumplido en muchos de nosotros y otras que se irán cumpliendo hasta que estemos en su presencia, pues es un escenario maravilloso para nosotros de saber que para el creyente la vida hacia enfrente siempre es mejor, independientemente de cualquier situación que esté pasando por nuestra vida. Adelante siempre es mejor. Y bueno, gracias a Dios que nos recuerda eso. Pero también es importante que meditemos que ser hijos de Dios, así como conlleva muchos privilegios, también conlleva mucha responsabilidad. Cuando nosotros somos parte de una familia, pues se juzga a la familia por lo que nosotros somos, ¿no? Sí, cuando nuestros hijos están en la escuela y nos llaman, a mi mamá pobrecita le hablaban mucho, y a mi papá también. A mí no tanto, pero sí me hablaban. No por todos mis hijos, y no voy a decir nombres, pero sí me hablaban bastante. Y bueno, dice, es que su hijo, ¿no? O sea, no dice este muchacho que no entiende seguramente las buenas costumbres que usted le enseña en su casa. No dicen eso, es su hijo. Nos representan los hijos. Y en educación se dice, bueno, pues es que aquí los hijos vienen a manifestar todo lo que ven en casa. Y es triste en el mundo las cosas que manifiestan los niños en la escuela. Están representando, y hagan de cuenta que desnudan las verdades que hay en su casa con lo que los niños dicen, porque los niños no tienen filtros. Los niños dicen las cosas como son. Entonces están representando a alguien, nos damos una idea a través de ellos de cómo son. Y también cuando nosotros podemos ver a personas de otros países, ya les he platicado esta anécdota, creo que una vez cuando estuve estudiando en Alemania, tuvimos bueno, yo quería
andar siempre en Levi's porque fue muy cercano al tiempo en que estaba en la universidad. Entonces, trabajar en México, como algunos de ustedes sabrán, pues tiene uno que ir con corbata todos los días, lo cual para mí eso ya era una carga. Entonces, cuando fuimos a estudiar, yo dije, no me voy a llevar ni una corbata. Dije, bueno, me voy a dar un saco y una corbatita así. Pues resulta que hubo varias reuniones, entonces yo ya me sentía como, bueno, parezco ya retrato con el mismo saco. Ya no me lo quería poner, íbamos a ir a una reunión y entonces le dije a uno de los guías, oye, yo creo que en esta podemos ir así como relajados. Y me dijo, pues cada quien representa a su país como quiere, ¿no? Entonces yo le decía, espérame, yo no represento a mi país. A lo mejor tú no lo piensas, pero de cómo te vean las personas a las que van a pensar de los mexicanos y de cómo son. Resultó que sí era una reunión importante, había gente pues importante, pero lo que me impactó es que sin que lo pensemos o lo queramos o sepamos, representamos algo. Y esa gran responsabilidad la tenemos como creyentes. Como nos ven las personas, juzgarán cómo son los creyentes, cómo son los cristianos. Y evidentemente el juicio que hace la gente del mundo de los cristianos es duro. Por alguna razón, yo no sé si por motivos de conciencia de ellos o por alguna razón, el juicio es muy duro, ¿no? Y siempre mira y dice que es cristiano, como si el ser cristiano es ser perfecto, la gente tal vez lo entiende así. Sabemos que no somos perfectos, pero también sabemos que tomados de la mano del Señor, podemos andar en sus caminos que son de perfección. Nuestro testimonio grita, ¿no? Y es importante saber que nosotros tenemos la enorme responsabilidad de representar la familia que somos, la familia de Dios. Ya vimos, es un grande privilegio, sí, pero también equiparable a una gran responsabilidad. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que somos hechos hijos de Dios por medio de Cristo. Recibir a Cristo, creer en Cristo, ser hechos hijos de Dios es una progresión. Eso cambia nuestra identidad. Cuando la gente que conoció mi vida anterior a Cristo, dice, oye, pero es que tú eras así, eras allá, es una excelente oportunidad de decir, para que veas el poder del Señor y lo que Él hace, y cómo puede cambiar a unas personas. Y la verdad es que yo puedo ver la mano del Señor, los grandes cambios que ha hecho, pero la gente, sobre todo la que tiene mucho tiempo que no nos ve, pues es muy evidente para ellos el cambio, ¿no? A pesar de que podamos tener todavía muchas debilidades y muchas cosas en las cuales crecer, la gente observa un cambio. Y esa responsabilidad la llevamos siempre. Qué importante es que nosotros seamos conscientes entonces que a donde vamos representamos al Señor. De hecho, el Señor nos dice en su palabra que somos embajadores de Él. Llevamos un mensaje de salvación. Llevamos un mensaje del Señor y ser embajadores es representarlo de todas formas. Imagínense un embajador de un país que va todo mal vestido a una reunión o que llega borracho, que llega mal, llega tarde. Pues ¿de qué manera está representando aquel país? ¿De qué manera está representando aquella persona? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de qué es realmente lo que significa para cada uno de nosotros ser hijo de Dios. Ya vimos qué recibimos por ser hijos de Dios, pero debemos preguntarnos cómo debe vivir alguien que ha recibido el privilegio de ser llamado hijos de Dios. Porque en el Evangelio nosotros encontramos una verdad muy importante. Dios no solamente nos salva del pecado, sino que nos incorpora a su familia para que seamos hechos hijos de Dios. Este privilegio se produce en el verdadero creyente en su manera de vivir. Charles Spurgeon decía, la gracia que nos salva también transforma la identidad desde la cual vivimos. Transforma la identidad desde la cual vivimos. Hemos sido transformados y desde ahí debemos de seguir viviendo para el Señor. Vemos a la gente que a veces piensa que se debe ganar el amor de Dios o la buena voluntad de Dios, pero sabemos que están equivocados. Nosotros hemos recibido el amor de Dios por gracia y somos hechos hijos de Dios gracias a ese amor. De ninguna otra manera podríamos nosotros decir
que podemos tener una relación con el Señor si no es por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, al cual le damos gracias. Así que nosotros debemos de ver, en primer lugar, que un hijo de Dios debe siempre querer conocer más de Él. Un hijo de Dios debe siempre querer conocer más de Él. No suena lógico que nosotros digamos que amamos a una persona, que tenemos una relación con una persona y no queramos conocer más de Él. Cuando tenemos interés por alguien, interés por mantener una relación, por ejemplo, con alguien del sexo opuesto, nos queremos informar y queremos saber y tener más conocimiento de cómo es, de qué hace, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un interés, queremos relacionarnos. Y es importante que nosotros, sabiendo que tenemos esta relación con Dios, también sepamos que cada día debemos de conocerle más y más. No podría alguien decir, yo amo profundamente a mi padre, por ejemplo, y nunca escuchar consejos de su padre. No puede alguien decir, yo estoy agradecido por lo que ha hecho por mí y no querer pasar tiempo con él. Ahorita que se hablaba del devocional, ahorita que se hablaba de pasar tiempo con el Señor, sería incongruente decir, yo amo al Señor y no querer pasar ese tiempo con Él y querer conocer más de su voluntad y de lo que Él nos dice por medio de su palabra. ¿Qué clase de relación sería esa? Decir, no, lo amo, pero no me gusta estar con Él. Lo amo, pero no quiero saber de Él. Lo amo, pero no quiero conocer su voluntad. Sería algo absurdo, ¿no? Colosenses 1:10 nos dice, para que vivan de manera digna del Señor, fíjense, para que vivan de manera digna del Señor, no digna de nosotros, porque como decíamos, no nos representamos a nosotros mismos, representamos al Señor. Debemos vivir una vida digna del Señor, agradándole en todo. Esa es la vida digna, cuando nosotros agradamos al Señor en todo. Y esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a agradar a alguien a quien no conocemos cómo piensa? ¿Cómo vamos a agradar a alguien a quien no sabemos qué espera de nosotros? Pero el Señor en su palabra es muy claro y nos dice cómo le podemos agradar, qué espera de nosotros y qué deberíamos nosotros estar haciendo. Entonces realmente es una relación muy sencilla, no tiene complicaciones, pero depende de nosotros realmente llevarla como debe ser. Sabemos también que Él por medio de su palabra nos busca guiar siempre. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Y toda la relación que nosotros tengamos con Dios siempre será para un beneficio propio además. Que sería otra cosa también absurda, no entender que si andamos en los caminos del Señor, nos va a ir bien, porque nos lo promete en su palabra, y si nos apartamos de sus caminos, nos va a ir mal. Siempre lo que el Señor busca es lo mejor para nosotros, porque nos ama. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, nos guía, nos ilumina, nos dice por dónde no vamos a tropezar, nos dice qué es lo que debemos hacer, nos orienta. La Biblia no nada más nos informa, porque habrá gente que quiera leer la Biblia como un libro histórico, que no lo es, no tiene ese propósito, o quiera leer la Biblia para informarse de algunas cosas, como en alguna ocasión yo lo hice, que siendo incrédulo empecé a leer la palabra de Dios con el propósito de criticarla, no con el propósito de aprender. La Biblia no tiene ese propósito. La Biblia tiene el propósito de que conozcamos a Dios, de que nos rindamos a sus pies y que hagamos la voluntad. Y nos dice paso a paso cómo lo podemos hacer y cómo podemos guiarnos por medio de su palabra. Para hacer las cosas, dice la palabra de Dios, como es digno del Padre. Y cada uno de nosotros tenemos que entender ese gran honor y esa gran responsabilidad de representar a Dios en todo lo que hacemos y preguntarnos, ¿mi vida es digna del Padre? ¿En todo lo que hago mi vida es digna del Padre? Es una pregunta muy íntima, pero muy pertinente, que cada uno de nosotros es importante que nos hagamos y que nos lo hagamos todos los días, no nada más el día de hoy. Por lo tanto, debemos obedecer a nuestro Padre espiritual, como nos dijo Juan 14:15.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es muy sencillo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos del Señor Jesucristo que Él nos da vienen del Padre, porque Él es uno con el Padre y se establece una relación directa entre amor y obediencia. ¿Me amas? Me obedeces. Es muy sencillo. Cuando nosotros estamos tratando de educar a nuestros hijos o tratamos de llevarlos, siempre les pedimos que nos obedezcan y que depositen su confianza en que obedezcan lo que le estamos diciendo porque es para su bien. Eso no lo entendemos cuando somos niños hasta que pasan muchos años y nos toca ser papás, ¿no? Pero buscamos el bien de ellos, ¿no? Hay una relación directa. Me obedeces y desde el punto de vista humano, pues yo voy a tratar de hacer todo para que te vaya bien. Pero aplicando los principios bíblicos a la educación de los niños, me obedeces, aplicas estos principios a tu vida y te va a ir bien. Hay una relación directa con el Señor. Amor, obediencia y evidentemente bendición después de la obediencia. No dice el Señor, si me hablas, si me amas, canta todo el tiempo. Si me amas, platica mucho. Dice, guarda mis mandamientos. Es lo más importante para el Señor. Guardar su palabra. Nuevamente, seguimos preguntándonos, ¿mi vida demuestra que amo a Cristo? En el tiempo que le dedico, en la manera que hablo de Él, en lo que reflejo de Él, ¿mi vida demuestra que ama a Cristo? Porque podemos cantar muy bonito con una voz melódica, armoniosa. Señor, te amo. Señor, tú eres todo para mí. Podemos orar de una manera muy interesante, pero la prueba, aparece la verdadera prueba cuando tenemos que decidir, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando hay dos opciones, obedecer al Señor o no obedecerlo. Cuando tenemos que hacer la voluntad de Dios, cuando nadie observa, que es algo implícito en la vida del creyente. Nosotros sabemos que sí hay alguien que observa, porque en el mundo se dice, oye, nadie te está observando. Recuerdo cuando yo estaba recién convertido, hice un viaje con mi hermano a San Ignacio, que es ahí en la Baja Sur, hacía mucho calor, mucho calor. Y pues estaban las hieleras llenas de cerveza, y ándale, tómate una cerveza, me decía. Yo estaba tomando Gatorade, que por cierto, el Gatorade, tomé mucho Gatorade, ni calor tenía, te lo recomiendo. Y me dijo, tómate una, aquí nadie te ve. Típico, ¿no? Y yo le dije, sí, hay alguien que me ve, es el Señor siempre nos ve. Pero además, yo tengo una conciencia y yo lo hago porque el Señor habla a mi corazón de que es algo que no debo hacer. Yo estoy convencido y no lo voy a hacer. Independientemente de que tú no me veas o que tú haces como que no me ves o te tapes los ojos o todos los demás, el Señor me ve y conoce mi corazón. En los momentos en que nadie nos observa, es cuando nosotros podemos mostrar si verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando obedecer cuesta. Ahorita nos decía Oscar de una oportunidad de trabajo, ¿no? Pues bueno, posiblemente él ahorita no tiene necesidad de trabajo, pero a veces se nos presenta una oportunidad de trabajo y decimos, wow, ahora sí voy a alcanzar este estatus, ahora sí voy a estar en el gobierno, ahora sí voy a estar en esta dirección o en esta gerencia, excelente, ¿no? Y yo le decía ahorita por lo bajito, le dije, en esa área es donde se cometen muchas corrupciones en el gobierno. Y dice, ay, fíjate, yo había tomado una decisión y el Señor me libró de ello, ¿no? No sé si algunos de ustedes sepan, pero no sé por qué extraña razón, de verdad fue muy extraño, pero en esta administración, cuando iba a iniciar, salió una lista de funcionarios. Y de verdad, yo no sé por qué razón en esa lista me mencionaban a mí en un área que es el Instituto Municipal de Planeación. A mí me tocó participar de la creación del Instituto Municipal de Planeación, pero yo inmediatamente aclaré y dije, no, ni lo busqué, ni quiero, muchas gracias por considerarme, creo que es una broma, pero si alguien me consideró, gracias, bye. Y una persona me decía, oye, pero ese está bien padre el lugar. Le digo, no, para estar en ese lugar
necesitas realmente tener confianza de quien está arriba va a hacer las cosas bien y va a ser honesto, porque ahí se tejen muchas cuestiones de corrupción, ¿no? Y en cualquier lugar de la administración pública, pero a lo que voy es que pareciera como algo muy bueno, una buena oportunidad y terminaría siendo una trampa, sobre todo para un creyente que quiere hacer las cosas bien. Entonces siempre debemos de buscar hacer la voluntad del Señor, aun cuando obedecer nos cueste, aun cuando decir la verdad puede perjudicarnos. A veces el reconocer que algo está sucediendo por un error nuestro, por algo que hicimos mal, pues nos puede perjudicar en la confianza que nos tenga otra persona o en la fama que podamos tener de que siempre hacemos las cosas bien. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que enfrentarnos con eso. Digo la verdad, a pesar de que me voy a hacer de mala fama, o me quedo calladito. En esos momentos es cuando nosotros nos podemos poner a pensar si realmente estamos amando más al Señor o a nosotros mismos. Amar al Señor cuando perdonar resulta difícil. A veces tenemos una animadversión contra alguna persona y puede ser desde el punto de vista del mundo, digamos, justificado. Es que yo tengo motivos para no querer a esta persona. Tengo motivos para contestarle mal, tengo motivos. Sin embargo, el Señor nos llama a que nosotros perdonemos a los que nos han agraviado, como Él nos perdonó a nosotros. Con la cantidad de cosas que el Señor nos ha perdonado cuando éramos sus enemigos, y el Señor nos dice, ¿cómo puede ser posible que tú no perdones algún agravio que hayas tenido de alguna persona? Sin embargo, el orgullo, sin embargo, la carne, sin embargo, los sentimientos, sin embargo, la carne en general, a veces nos impide de verdad manifestar el amor de Dios hacia otras personas. Cuando tenemos que escoger entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Esos son los momentos en que verdaderamente nosotros probamos si verdaderamente amamos a Dios o si únicamente nos estamos yendo con pasar un rato agradable los domingos, un rato agradable también tal vez entre semana, pero no buscando hacer la voluntad de Dios, que es para lo que Él nos ha llamado. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, podemos escuchar muchas predicaciones, podemos ver videos, y estamos oyendo y acumulando la palabra de Dios, incluso hacer el devocional, pero dice la palabra de Dios, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es mejor que conozcamos poquito de la palabra y apliquemos eso que conocemos, que tener mucho conocimiento de la palabra de Dios y no aplicarlo en nuestra vida. El Hijo de Dios no solamente escucha, sino pone en práctica. Hace lo que Dios dice en su palabra. Puede haber un médico que sea una eminencia en el conocimiento de una materia en lo personal. Ha estudiado mucho y conoce. Pero si realmente lo que él está recetando a sus pacientes es algo que no ha experimentado por sí mismo, es algo que no ha visto las pruebas y los resultados en otros, pues es como si estuviera un libro ahí abierto. Sí, hay mucho conocimiento, pero lo que fundamenta, lo que se llama el conocimiento significativo, es lo que nos dice la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Nosotros aprendemos por medio de leer la palabra de Dios, pero cuando verdaderamente adquiere un significado para nuestra vida, es cuando aplicamos los principios bíblicos a nuestra vida. Vivir una vida de principios es realmente algo maravilloso y algo sencillo, pero los principios tienen que ser los principios bíblicos. Conocer la Biblia sin obedecerla puede producir una formación religiosa, pero no una transformación espiritual. Debemos obedecer la palabra de Dios para que nuestras vidas estén siendo transformadas. También vamos a ver que un hijo de Dios debe amar a sus semejantes. Un hijo de Dios debe amar a sus semejantes y esa es una de las pruebas que a veces resulta definitivas en nuestra relación al Señor. Primera de Juan 4:20-21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece al hermano, es mentiroso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece al hermano, es mentiroso.
Y ya vimos cómo la palabra aborrece no necesariamente tiene este significado literal de que lo odia, ¿no? Sino que lo rechaza, lo menosprecia, prefiere a otras personas en lugar de él. Aborrecer al hermano es hacer menos al hermano. Y continúa. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No podemos decir que amamos a Dios. No podemos decir, soy de la familia de Dios, si no amamos a nuestros hermanos. Porque esa es la prueba, nos dice el Señor en su palabra. Es el sello y la característica principal de la familia de Dios, que aman a sus hermanos. Amor a Dios, amor al hermano. No se pueden separar ambas cosas. Pero va más allá. Evidentemente, cuando nos dice en Mateo 22, 37 al 39, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en primer lugar estamos viendo a los hermanos, a los que son creyentes. Qué padre. Podemos de alguna manera convivir, podemos aceptarlos, son amables, pero nos enfrentamos a gente que nos ha agredido, que pueden tener muchos pecados en su vida, que puede haber una serie de circunstancias que nos hagan tratar de alejarnos de ellos, y el Señor dice, amarás a tu prójimo, y ese es tu prójimo, como a ti mismo. La palabra amable se utiliza como una persona digna de ser amada, una persona digna de ser amada. Pero nosotros sabemos que ninguno de nosotros somos dignos de ser amados, si no es que estamos viviendo por medio de Jesucristo. Es la única forma que, si Jesucristo se está manifestando en nuestras vidas, en que nosotros pudiéramos ser considerados amables, ¿no? Y es una característica de los cristianos. O sea, siempre los comentarios, en su mayoría, hay excepciones desgraciadamente, pero la gente dice, no, pues es que son muy amables, es que es gente que se porta bien, es gente que hace bien las cosas. Ese es un testimonio evidentemente que es importante, amables, pero nosotros por nosotros mismos no somos dignos de ser amados. El Señor Jesús que habita en nosotros, Él es el que es digno de ser amado. Si no lo estamos reflejando en nuestra vida, no hay ninguna situación por la cual la gente pueda decir, oye, esta persona realmente es digna de depositar mi confianza, es digna de que yo también deposite mis sentimientos en ella y poder amarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos buscando una pareja. Pero nosotros debemos amar a aquellos que nos agreden, aquellos que nos han ofendido, aquellos por los cuales nosotros pudiéramos tener sentimientos en la carne adversos. El Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué como a ti mismo? Porque amarnos a nosotros mismos es fácil, ¿no? Siempre buscamos el lado cómodo, siempre buscamos lo que nos acomoda, siempre. Ahí no necesita nadie decirnos, oye, ámate, ¿no? Nosotros nos acomodamos solitos. Pero cuando una persona es agresiva con nosotros, es violenta, nos ha hecho algo no agradable, amar a esa persona no es sencillo. La manera de hacerlo es permitiendo que el Señor Jesucristo sea quien obre en nuestras vidas, dejando que el Espíritu Santo nos controle, porque si la carne nos controla, vamos a ser groseros también con esa persona nosotros. ¿Y qué estaríamos haciendo? Respondiendo de la misma manera que esta persona lo hizo con nosotros. Porque cuando respondemos agresivos, somos iguales que ellos. La única manera de ser diferentes y de amar al prójimo como a nosotros mismos es permitiendo que el Señor obre en nuestras vidas, obedeciéndole, buscando hacer su voluntad. Es importante entonces que nosotros seamos conscientes de que formar parte de la familia de Dios, representar a Dios, va mucho más allá que cantar alabanzas, que ser amables con los creyentes, que ayudarnos entre nosotros, va mucho más allá. Dice Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan
y os persiguen. Y entonces nosotros podemos decir, oye, ¿esto es posible? Bueno, veamos al Señor Jesucristo. Es exactamente lo que el Señor Jesús hizo. Amó a sus enemigos, bendijo a los que lo maldijeron, hizo bien a personas que lo aborrecían, oró por ellos hasta su último momento, etcétera, ¿no? El Señor Jesús nos pide que lo dejemos obrar en nuestra vida para que sus características se reflejen también en nosotros. Esto obviamente no significa aprobar el mal. Significa no permitir que el mal transforme nuestro corazón en aquello que estamos combatiendo. Hay esta frase que dice, no te conviertas en la batalla en aquello que estás combatiendo. Es que al combatir esto, te convertiste en aquello que estabas combatiendo. Bueno, en el Señor Jesús esto no es así, porque el Señor es totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros permitimos que Él obre en nuestra vida, nuestro corazón responderá de manera diferente, con amor a la agresión, con amor a la violencia, con amor al dolor que nos han producido algunas otras personas. Y la manera en que nosotros mostramos nuestro amor hacia las personas es compartiéndoles de aquel que nos ha salvado a nosotros y que nos permite tener esa actitud hacia con ellos. La mejor evidencia de que Cristo vive en nosotros no es solamente lo que decimos aquí en la iglesia, sino cómo tratamos a las personas allá afuera. Esa es la mejor evidencia de que Cristo vive en nosotros. También debemos conocer otra verdad. Un hijo de Dios debe vivir en santidad. Un hijo de Dios debe vivir en santidad. Primera de Juan 3:2-3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y después agrega, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La identidad con el Señor produce ese deseo de querer ser santos como Él lo es. La identidad que produce. Yo creo que no hay mayor satisfacción para un padre ver que un hijo admire algunas cosas de él y decir, oye, yo quiero ser como mi padre en esto, ¿no? Al menos en esto que creo que es importante. Qué bendición para un padre que es creyente decir, que su hijo pueda decir o sus hijos puedan decir, yo quiero ser como mi padre, depender de Dios, depender de Cristo y manifestar eso hacia todas las personas, ¿no? Para lograr esto nosotros debemos buscar vivir en santidad. Y vivir en santidad no significa vestirse de determinada manera, hablar de determinada manera, cumplir con algunas normas. La santidad significa apartarnos del pecado y vivir para Dios. Apartarnos del pecado y vivir para Dios. Y 1 de Pedro 1:15-16 nos dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. No los domingos, no en la reunión, no solamente cuando me están observando, en toda nuestra manera de vivir, buscar la santidad. No puede ser que tengamos una doble identidad. Delante del Señor esto no existe. El que digamos, bueno, es que cuando estamos en la reunión te comportas de una manera, cuando estamos con creyentes te comportas de una manera y cuando no estamos con creyentes te comportas de otra manera. Si es así, realmente o no somos creyentes o no estamos obedeciendo al Señor. Porque si nosotros amamos a Dios, queremos ser como Él, mantenernos en santidad. Si nosotros entendemos que sin merecerlo, el Señor nos puso por medio de su Hijo Jesucristo en una posición de santidad, buscaremos no quebrantar esa posición y no hacer nada que me quite de esa posición de santidad, porque un solo pecado, un momento de debilidad, puede hacer que esa santidad la perdamos desde el punto de vista de la perfección del Señor, que no acepta los pecados. Necesitamos entregar a Cristo en toda nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en los negocios,
en las conversaciones que tengamos con otras personas, en las decisiones que tomamos, en el manejo del dinero, en las relaciones interpersonales, en toda nuestra vida, es importante manifestar la santidad de Dios. Imagínense, Dios nos llama a ser santos en todo como Él es santo. La medida de la perfección, ser santos como Él es santo. Dios es perfecto. ¿Cómo podemos lograr ese nivel de perfección? Solo por medio de Jesucristo, solo por medio de Él obrando en nuestras vidas. No es algo que vamos a hacer en nuestras fuerzas, jamás lo lograremos. Es algo que el Espíritu Santo produce cuando nosotros anhelamos realmente mantenernos en santidad y nos alejamos del pecado y huimos de los lugares en donde podemos caer. Sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Es un compromiso grande, pero es una demanda que el Señor tiene para nosotros. No dice si les parece bien, algún domingo, dice sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es un mandamiento tajante, terminante. La única manera de lograrlos es permitir que Dios obre en nuestra vida. También debemos de recordar que un hijo de Dios debe servir siempre. Un hijo de Dios debe servir siempre. Y nuevamente tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. En Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Siempre en el Señor Jesucristo vamos a tener el ejemplo. No nos pide algo que no haya hecho Él, no nos pide algo para lo que no nos haya capacitado. Él nos dio el ejemplo y nos dice cómo podemos hacerlo. Cristo nos enseña qué puedo dar. La pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo dar? No, ¿qué puedo obtener? Que es la pregunta que se hace el mundo. ¿Qué puedo obtener de esta situación? ¿Cómo me puedo beneficiar? El Señor Jesucristo dice, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo entregar? ¿En qué puedo servir? Y esta parte, créanme que es muy importante en nuestro testimonio porque, insisto, la gente observa. Miren, la primera vez que fuimos invitados, bueno, fui invitado yo y llevé a Malena así un poquito a regañadientes, pero bueno, fuimos y Marimar tenía como un año. Fuimos a una reunión de una persona que yo le iba a hablar de Cristo. Bueno, más bien le dije, ¿sabes qué? Estoy pensando, era una persona de Ensenada, y le dije, hay personas que me han hablado de Cristo y es algo que tengo, y me pasó algo muy curioso. Mi hija tiene esta situación. Y, qué curioso, me dijo, yo te iba a hablar de Cristo. Y dije, ¿de veras? Sí. Y me invitó a donde se reunía, él es de Ensenada, pero su hermana de aquí, se reunía ahí por la calle 8. Y entonces me invitó a que fuéramos. Yo estuve observando, vi algunas cosas interesantes y luego nos invitó a comer a su casa, a casa de su hermana. Y él se sentó así como en la cabecera y tomó una actitud de que, oye hermana, sírveme acá, oye tráeme eso, oye, sírveme, ese es el plato mío. Tuvo una actitud de que aquí yo soy el hombre de la casa, aquí yo soy el que todo el mundo me va a servir, que me causó pésima impresión. Yo no era creyente, pero dije, ¿de veras? O sea, ¿así es? Como que tenía la idea esta de que yo soy el varón y yo aquí todo el mundo me va a servir. En lugar de tener una actitud de servicio, tener una actitud de que aquí todos me sirven. Y la verdad es que esa actitud fue la que me alejó, porque vuelvan, muy amable la esposa, muy amable la hermana, vuelvan el siguiente domingo, dije, no, yo no me siento a gusto aquí, no me gustó. Y no me gustó por la actitud de él. Entonces, ¿cómo una actitud que pudiera ser para alguien, no sé si de broma, no sé, porque tenía una actitud así como muy chistoso él, puede ser de tropiezo para alguien? Gracias a Dios yo tenía el anhelo de conocer al Señor y tuve la oportunidad, porque el Señor siempre a quien realmente quiere saber de Él, siempre le va a dar la oportunidad de conocerlo después. Pero tristemente, tener una actitud que no es de servicio, sino que es una actitud de que me sirvan a mí, puede tumbar cualquier testimonio y el deseo de cualquier persona de conocer del Señor. Debemos nosotros buscar servir. ¿En qué servimos al Señor?
cada uno de nosotros preguntarnos, ¿tenemos una vida de servicio? Hay muchas formas en que podemos servir al Señor. La multiforme gracia de Dios le llama la palabra de Dios. Todos tenemos dones que el Señor nos ha dado. ¿De qué manera estoy utilizando mis dones para servir al Señor? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos, porque si no, nada más nos estamos convirtiendo en consumidores, ¿no? Consumidores espirituales. O sea, yo vengo, escucho, me alimento, pido ser atendido, pido consejo, no sé, busco cómo beneficiarme. Pero el Señor nos ha llamado a servir. ¿Cómo le estamos sirviendo a Él? Preguntémonos cada uno de nosotros esto, porque es el reflejo del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que Él no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Nos ha llamado una vida de servicio. Y de servicio, obviamente, en la obra espiritual. Es importante que nos preguntemos en lo personal y que tomemos decisiones al respecto. Gálatas 5:13 nos dice, servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor. Y entonces nos podemos preguntar en dónde estamos sirviendo. Porque hay muchas cosas, enseñando a otros, ayudando, visitando, alentando. Hay muchas cosas en las que podemos servir. A veces una simple llamada a un hermano que está en necesidad es de bendición. Un versículo que podamos enviar, que podamos compartir, acompañarlo en momentos de dificultad, ayudando a una familia, compartiendo estudios, aprendiendo más del Señor, compartiendo con otras personas. Hay muchas posibilidades en las que nosotros podemos servir y es importante que cada uno de nosotros nos veamos como parte de la familia de Dios que vino para servir a los demás. Y obviamente también debemos recordar la verdad de que un hijo de Dios debe dar testimonio. Ya veíamos este testimonio que dio esta persona la vez que nos invitó a comer, que fue un mal testimonio. Pero Mateo 5:16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el propósito? Que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por medio de qué lo van a glorificar? Por las buenas obras que estamos haciendo. Y esas buenas obras, ¿cómo se van a ver? Como una luz en la oscuridad. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. Y sabemos que una habitación completamente oscura, un poquito de luz alumbra muchísimo. Con una pequeña lámpara podemos nosotros hacer que brille totalmente. Así es que una buena obra que nosotros podamos estar realizando, testificando con otras personas, va a brillar para el Señor. El cristiano no necesita presumir su fe. Yo hice esto, yo me levanto a tales horas. No necesitamos. El cristiano debe vivir de una forma que su vida agrade a Cristo visiblemente. Que todos podamos decir, esta persona realmente está sirviendo al Señor. Esta persona realmente busca agradar al Señor. No de labios, sino que podamos realmente mostrarlo en nuestra vida. Un mal testimonio destruye mucho y muy rápidamente. Construir un buen testimonio nos lleva años. Destruirlo, segundos. Por una mala decisión, por un mal comentario, por un chiste que quisimos hacer, por muchas cosas o por querernos ver de alguna manera con poderosos como el señor de la casa. En segundos se puede perder el testimonio de una persona. Nuestro testimonio debe brillar con la luz del Señor Jesucristo. Y dar testimonio, evidentemente, también no es únicamente esperar a que las personas nos observen y que nos pregunten, sino que debemos dar testimonio verbal. Por tanto, id, nos dice Mateo 28, 19 al 20, y haced discípulos a todas las naciones. Háblenle a la gente del Evangelio.
que la gente se convierta a Cristo y después que se convierten tomen la responsabilidad de educarlos, de guiarlos, de compartir los estudios que ustedes también han recibido para hacerlos sus discípulos y que puedan crecer en el Evangelio. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo podemos enseñar algo que nosotros no vivimos? ¿Cómo podríamos ponerles ejemplos a personas de la aplicación y del resultado de la palabra de Dios si nosotros no estamos viviendo lo que pretendemos enseñar? Damos testimonio con nuestra vida. Hablamos de Cristo y viene la salvación de las personas. Debemos discipularlos posteriormente para su crecimiento espiritual. Es un círculo que continúa en toda la vida del creyente. Pero la clave fundamental es la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas y eso es lo que podemos mostrarles a quienes sean en algún momento dados nuestros discípulos. Viviendo en santidad seguiremos guiados como hijos de Dios por su Santo Espíritu, como dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si somos de la familia de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Señor está obrando en nuestro interior permanentemente. Pero también esa obra del Señor en nuestro interior debe de verse reflejada en obediencia al Señor, en amor hacia las otras personas, en una transformación de nuestras acciones, en la santidad, en el servicio, en los frutos que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Finalmente es importante que recordemos que no somos hijos de Dios para vivir con miedo. Y esta parte es importante. Romanos 8:15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hemos recibido el espíritu de adopción, el espíritu por el cual legalmente somos hijos de Dios. Por eso podemos hablar con Él con estas palabras que significan papito. Abba Padre, papito. Y qué gran verdad. No somos esclavos intentando conseguir el favor de un amo. Somos hijos acercándonos a nuestro Padre espiritual. Cuando fallamos, podemos regresar a Él. Cuando estamos cansados, podemos acercarnos con Él. Cuando tenemos miedo, podemos clamar a Él, Abba, Padre. Cuando no sabemos qué hacer, podemos buscar su dirección. El Señor está ahí siempre para nosotros como un Padre amoroso que quiere que sus hijos prosperen espiritualmente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Estamos viviendo como hijos de Dios? No, la pregunta no tiene que ver con que si venimos los domingos o si hacemos algunas actividades, sino si estamos viviendo como hijos de Dios. Cuando nosotros ganamos a una persona para Cristo, no lo invitamos a la reunión y le decimos, mira, ya los domingos allá te puedes reunir. No, buscamos compartir con él el evangelio, edificar, compartimos estudios y luego de manera natural la persona pregunta, oye, ¿se reúnen en algún lugar? Sí, mira, nos reunimos acá. Le enseñamos a vivir como hijo de Dios. Ya el participar en una reunión es un deseo que el Señor va a producir, pero tiene que ser un resultado de una vida tierna entregada al Señor. Tiene que ser un resultado. Mi vida refleja esa relación íntima con el Padre. Estoy obedeciendo a Dios, estoy amando, he perdonado, perdono a las personas que me ofenden, vivo una vida de santidad, estoy sirviendo al Señor, estoy dando testimonio a otras personas, estoy compartiendo el evangelio. Tenemos una identidad, somos hijos de Dios, conocemos
a Dios Padre, tenemos una relación personal, tenemos acceso a Dios Padre, tenemos la oportunidad de hacer su voluntad que es agradable y perfecta, tenemos la oportunidad de servir en su obra, tenemos el privilegio de dar testimonio de cómo el Señor pagó por los pecados de todos. Tenemos la enorme oportunidad de que nuestra vida gloríe al Señor, de que a través de ella las personas le den gracias a Dios. No fuimos llamados a decir que somos hijos de Dios, fuimos llamados a vivir como hijos de Dios. Que el Señor los bendiga.